Señoras y señores, les doy una cordial bienvenida. Esta es una nueva emisión de Facetas en nuestro canal de YouTube. Además, estamos en el Facebook como Iván Marcel Durán Fernández. Quiero comenzar el programa correspondiente a este 10 de enero del año 2022 con una opinión, con un punto de vista respecto de muchos hechos, acciones que se están sucediendo en nuestro país. Hoy quiero comenzar esta entrega de información refiriéndome a la famosa crisis de gabinete, que hoy por hoy se ha acostumbrado a que se dé con toda normalidad cuando se vaya a celebrar un nuevo aniversario de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso se entiende, va a ocurrir este próximo 22 de enero. Antes de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, se acostumbraba a que la crisis de gabinete, que es normal, se desarrolle antes del 6 de agosto. Pero hoy, reitero, es el 22 de enero. Primero, señoras y señores, debemos aclarar que es normal una crisis de gabinete, pero también puede producirse una crisis de gabinete ante eventualidades, ante circunstancias que puedan presentarse y que puedan determinar que el accionar de uno o varios ministros de Estado o del gabinete del presidente no tengan una actuación conforme a la ley o conforme a las circunstancias. En nuestro país, reitero, se ha acostumbrado a partir de la vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia a cambiar a los ministros de Estado, en este caso, cuando se va a celebrar un nuevo aniversario de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero al margen de esta circunstancia histórica que está viviendo Bolivia, debemos decirles que en cualquier parte del mundo, y Bolivia por supuesto no es la excepción, la potestad para cambiar a ministros que se sobreentiende son los colaboradores más directos del presidente del Estado, reitero, es una potestad que tiene el presidente de la República o en este caso el presidente del Estado plurinacional. Y es que el presidente se sobreentiende que en cada reunión de gabinete, al reunirse, primero conoce el informe de todas y cada una de las carteras que llevan adelante los distintos ministerios junto a sus titulares. Y por supuesto, quien va a delinear las políticas en cada campo, en cada área, por supuesto que quien lleva la directriz es el presidente. Además de eso, señoras y señores, también no debemos dejar de lado el comprender que en Bolivia, pese al cambio de la Constitución que se ha dado a partir del año 2009, 2010, Bolivia todavía tiene como sistema el sistema presidencialista. Es decir, que en Bolivia el presidente del Estado plurinacional es quien lleva la batuta para dirigir los asuntos, los negocios más importantes, fundamentales que tiene para su vida institucional, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia. De tal manera que conforme a la Constitución y demás leyes conexas, es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia quien decide o quien debe decidir qué ministros se quedan o qué ministros deben ser cambiados. Muy al margen de las interpelaciones que también conforme a la Constitución y demás leyes conexas se llevan adelante ante la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Pero en ese campo no vamos a ingresar porque hemos visto que en todos estos últimos años la mayoría, por no decir el 99% de los ministros que correspondían primero al entonces presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, siempre, entre comillas, salían victoriosos. Así que no voy a referirme a eso. Y de lo que sí me estoy refiriendo, reitero, es
a las crisis de gabinete. Sin embargo, en nuestro país, señoras y señores, ya desde hace varios años se están sucediendo acciones que no siempre parecen coherentes. Y en las últimas semanas hemos podido comprobar a través de los medios de comunicación que primero el máximo representante del movimiento al socialismo y expresidente, Evo Morales Ayma, ha comenzado a presionar al actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para que vaya a hacer el cambio de ministros. En palabras tan especiales y claras, el presidente o el expresidente Evo Morales decía al presidente Arce que tiene que cambiar ministros porque hay muchos ministros que al margen de ser técnicos y no pertenecer al movimiento al socialismo, son ministros que no apoyan al compañero Lucho Arce. Así en esas palabras decía. Y a ellos se han sumado otras voces disonantes, por supuesto, con el actual estatus que tiene el gabinete del presidente Luis Arce Catacora. Y básicamente han salido de interiores del movimiento al socialismo. Una especie de encerrar, si el término cabe, de ponerlo en un círculo al presidente Luis Arce Catacora. En las últimas horas, esa presión ha bajado e inclusive un medio de comunicación escrito se dio a la tarea de nombrar a las posibles nuevas autoridades que vayan a ocupar las carteras de los ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, en lo que corresponde al órgano ejecutivo. Tampoco voy a mencionar nombres y apellidos, pero lo que sí puedo decirles es de que van a haber cambios a nivel de muchos ministerios, pero también van a haber ministerios cuyos titulares van a ser ratificados. Pero, ¿dónde quiero llegar con este tipo de comentarios? Quiero llegar al hecho de que no se le está dejando en la plena libertad legal como tiene que ser, como tiene que suceder en cualquier estado donde se respete la institucionalidad democrática. Y en este caso, donde se respete la atribución que tiene el presidente, ya sea de una república o ya sea, como en el caso de Bolivia, como estado plurinacional. El presidente sabe a quién tiene que cambiar y a quién tiene que ratificar. Pero también hemos visto, hemos escuchado, hemos leído en las últimas semanas opiniones de miembros de la Asamblea Plurinacional de Bolivia o del Parlamento Nacional, si ustedes quieren. Ahí, señoras y señores, por lo menos esa es la óptica que yo tengo, se ha roto no solamente la institucionalidad, porque han habido parlamentarios del MAS que han opinado que sí debe haber cambios. Solamente han opinado, pero nos parece algo que no tiene relación, que no guarda esa coherencia cuando miembros de otro órgano del Estado, como es el órgano legislativo, tengan que opinar o indirectamente decir qué personas, qué ministros tendrían que ser cambiados. Ahí también existe una violación al principio de independencia que tienen o que deben tener los órganos o poderes del Estado. Eso realmente es preocupante, porque por lo menos la óptica que yo tengo es que esa no es la vía, ese no es el camino que tendría que seguirse para que se respete la institucionalidad democrática en Bolivia. No pueden ser los grupos sociales, no puede ser, entre comillas, lo que en este caso el movimiento al socialismo conoce como pueblo, quienes tengan la potestad de decirle, vamos a hacer una evaluación, un examen de los ministros y nosotros vamos a decir quiénes se quedan y quiénes se van. Nos parece un contrasentido. Como también nos parece un contrasentido, señoras y señores, lo que está aconteciendo con algunos grupos sociales llamados antivacunas. Pero yo diría que el extremo al que se está llegando ya tiene un carácter un poco especial y ello vamos a dar lectura dentro de algunos minutos a una información que procede de los Ayllus del norte de Potosí. Pero lo cierto es de que se está pidiendo, y ese es el pueblo,
el que está pidiendo, entre comillas, pero no sabemos si realmente será todo el pueblo o será una parte del pueblo. Son esos grupos antivacunas que están pidiendo que definitivamente se deje sin efecto la vigencia de la exigencia del carnet de vacunación obligatoria. Primero, no quieren vacunarse, así de claro. Ellos han dicho, esos grupos sociales, que es la medicina tradicional la que va, si el término cabe, va a sanar o contrarrestar los efectos del coronavirus. Y ellos han dicho que en muchos lugares del área rural es imposible que se tenga que exigir ese carnet porque hay mucha gente que del área rural viene a las ciudades y está teniendo muchos problemas. Y le han dado un plazo al gobierno, 24 horas, para que pueda dejar sin efecto los decretos correspondientes. Algo realmente, no sé si llamar lamentable, pero yo lo veo que es ir contra la corriente. Alguien tendría que hacer notar, pero ese alguien está pues dentro del movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo como partido político tiene en su estructura social, en su estructura de militancia, en su estructura de componentes, cabalmente a las personas del área rural, porque es prácticamente su base, su sustento político, las personas del área rural que llevan adelante las acciones del movimiento al socialismo. Pero es una menuda tarea la que va a tener que llevar adelante, que solucionar en todo caso el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El tema de que debe dársele la garantía, debe respetar su independencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para hacer los cambios que creyere convenientes en cuanto a sus ministros de Estado. Es el primer tema que hemos querido, y lo hemos hecho, hemos querido comentar en este inicio de Facetas aquí en nuestro canal de YouTube. Y el otro tema, por supuesto muy corto, pero que enseguida voy a desarrollar esa información y que tiene relación a que parte de ese pueblo del que se sustenta o vive políticamente el movimiento al socialismo, ahora le está diciendo a ese partido, al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que deroguen los decretos correspondientes para que ya no entre en vigencia de manera definitiva la petición del carnet por la vacuna, petición obligatoria, y en suma que se deje de vacunar a las personas. Enseguida vamos a volver con las informaciones, porque así hemos querido comenzar Facetas a través de nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Seguimos adelante aquí en Facetas y en nuestro canal de YouTube. Lo que les decía hace algunos minutos, a propósito del carnet de vacunación, hay una información que realmente nos preocupa. Y yo quiero decirle, no sé cómo saldrá el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. No sé cómo saldrá el movimiento al socialismo, porque cabalmente los ayllus del norte de Potosí son una parte bastante fuerte de la estructura política, yo diría de la línea de acción de combate que tiene este partido político. Pero ahora le están pidiendo algo que no tendría lógica, que no tendría sentido. El Consejo de Autoridades de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí ha determinado hoy lunes dar al gobierno un plazo de 24 horas para abrogar los decretos que establecen la exigencia del carnet de vacunación anti-COVID o de lo contrario, dicen, comenzarán con las movilizaciones y los bloqueos, cuando no. La resolución fue leída por José Manuel García, curaca Malculer de la Federación de Ayllus, tras la reunión realizada hoy lunes, donde se determinó el rechazo a los decretos 4640 y 4641, de acuerdo al reporte emitido por Radio Pío 12. Los decretos establecen que el certificado de vacunación debe ser presentado para ingresar a lugares de aglomeración o en su defecto se debe presentar una prueba PCR negativa con 48 horas de vigencia. En su resolución, los ayllus norte potosinos consideran que los mencionados decretos tienen una doble intención, esto entre comillas. Intención de obligar a la vacunación, puesto que la falta de ese documento restringirá el derecho de ingreso a instituciones públicas y privadas desde el 26 de enero. Y en ese marco han exigido la abrogación inmediata de los decretos en un plazo de 24 horas.
Asimismo, los ayllus rechazaron el requisito de carnet de vacuna anti-COVID en entidades públicas y privadas dentro del territorio nacional. Además, pidieron la inmediata destitución del ministro de Salud. Qué fácil se ven las cosas, señoras y señores. También continuamos con la nota que publica Página 7 en su edición de hoy, lunes 10 de enero. También solicitaron la revalorización de la medicina tradicional y la incorporación de los médicos tradicionales con sus propios ítems en cada centro de salud. Quiero hacer un alto en esta parte. Por supuesto que tenemos que respetar la medicina tradicional, pero hay algo que parece que nadie les ha explicado a los ayllus del norte de Potosí, en general a todos quienes pregonan, practican y pretenden que el uso de la medicina tradicional sea efectiva. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero en este tema del COVID, tendría que ser la Organización Mundial de la Salud, tendría que ser la Organización Panamericana de la Salud, porque nos guste o no nos guste a nivel internacional, tenemos que regirnos, y mucho más cuando estamos hablando de temas de salud, en este caso de medicamentos, tendríamos que regirnos a las normas internacionales de homologación de aplicación que precisamente vienen de la Organización Mundial de la Salud. El tema de que se tenga que sustituir la vacuna con el uso de la medicina tradicional, como están pidiendo aquí en Bolivia, y me imagino que lo mismo seguramente pueden pedir los habitantes de territorios rurales en el Perú, no está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Y mal sería que un gobierno dé curso a aquello. Por eso les decía que sería ir contra reloj, contra toda lógica. Pero sigamos con la nota que, reitero, publica Página 7. Los campesinos del norte, los ayllus de Potosí, advirtieron en su resolución que de incumplirse sus peticiones se verán obligados a tomar acciones según el caso que amerite, como las movilizaciones bloqueos. Los dirigentes destacaron que desde sus antepasados han enfrentado a las enfermedades mediante la medicina tradicional, pero no sé a qué antepasados se refieren, porque que yo conozca, bueno, desde que tengo uso de razón, desde que he nacido, como mucha gente, y de acuerdo a la historia, en la primera vez que hay COVID, por lo menos ese tipo de males que está enfrentando el mundo. No conozco, si estoy equivocado me disculpan y me corrigen, pero no conozco que haya habido un COVID anterior en la historia de la humanidad que haya afectado a la humanidad y que la medicina tradicional haya salvado de la influencia negativa perniciosa para la salud, sobre todo para los pulmones, contra el COVID. Aquí dicen, los dirigentes destacaron que desde sus antepasados han enfrentado a las enfermedades. Es posible que se hayan enfrentado a otras enfermedades, pero no conozco, que reitero, que haya sido del COVID. Y cuestionaron, dice la nota, cuestionaron la actitud de las autoridades gubernamentales de establecer al certificado de vacunación como requisito. Por su parte, el dirigente René Castro consideró que los sectores sociales se sienten marginados y pisoteados. No entiendo cómo van a sentirse marginados o pisoteados, porque más bien en todo caso, cuando el presidente Luis Arce, cuando el ministro de Salud, el señor Ausa o el doctor Ausa, han establecido, junto a las autoridades de salud del país, han establecido que debe necesariamente todo ciudadano, mujer u hombre, niño del Estado Plurinacional de Bolivia debe someterse a la vacuna, aunque a muchos no les va a gustar la palabra obligatoriamente, pero lo que están haciendo ahí es preservar la salud del capital humano, de la población humana, de la población boliviana en todo caso. Por ello no entiendo cómo esos dirigentes, que merecen mi más grande respeto, digan que los sectores sociales se sienten marginados y pisoteados. No entiendo sinceramente. Y si los sectores sociales de ese lugar de Potosí, por ejemplo, van a llegar a la capital, a Potosí, a la ciudad de Potosí o a cualquier otra ciudad de Bolivia, a hacer trámites para entrar a un banco, etcétera, y les piden su carnet de vacuna, y si no presentan, se van a sentir pisoteados, se van a sentir marginados, yo creo que no. Y no es que no creo, estoy seguro que no debe ser así, porque al final quien tiene un carnet de vacuna, viva en el área rural o viva en el área citadina, se supone que se va a sentir hasta psicológicamente tranquilo, no solamente porque va a poder entrar a un banco, a cualquier lugar público, etcétera,
sino porque no solamente por haber cumplido para uno mismo con preservar su salud, sino va a sentirse también honrado de que realmente está respetando la salud del resto de la población. Por eso reitero, sentirse pisoteado, marginado, como ha dicho el dirigente René Castro, como parte de los sectores sociales del norte de Potosí, cuando se les vaya a exigir el carnet de vacunación y que luego se diga mejor, abroguen esas leyes o mejor esos decretos supremos. Y si no abrogan, bloqueamos caminos. Nos parece un contrasentido, pero de esto tiene que saber salir, y eso lo decimos con el mayor de los respetos, tiene que saber salir políticamente y con buena política el movimiento al socialismo. Porque reitero, estos sectores sociales son parte de su estructura económica, ante todo de su estructura política, de su estructura de lucha. Esa es una información que he querido comentar con ustedes en lo que va de facetas. Aquí en nuestro canal de YouTube estaremos con ustedes siempre de manera periódica para que todos prácticamente, por lo menos en esta forma clásica, como he dicho, una forma clásica, una forma un tanto vieja, entre comillas, de hacer radio y televisión, ustedes también se puedan informar y nosotros, junto a ustedes, podamos hacer uso de la libertad de expresión y, por supuesto, de la libertad de prensa. Pero quiero seguir hablando, señoras y señores, y sobre todo comentando con ustedes lo que está significando esto de las acciones que llevan adelante las autoridades, sobre todo municipales y de salud, para contrarrestar los efectos del COVID y sus nuevas versiones, si vale el término. Y hay algo que me llama la atención, aunque no pertenece o no tiene nada que ver con la ciudad de Potosí, pero en La Paz se ha indicado que el COEN ha confirmado la realización de las citas con exigencia de carnet de vacunación y medidas de bioseguridad. Respetamos, desde luego, las manifestaciones culturales, sobre todo la festividad de Alacitas, que es tan tradicional en nuestro país, cada 24 de enero. Como también respetamos el Carnaval de Oruro, que ahora es patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Son expresiones culturales que salen de Bolivia y hacen una representación totalmente positiva. 100 puntos. Pero en el caso de las Alacitas en la ciudad de La Paz, nos parece un contrasentido porque tener que autorizar, confirmar la realización de las Alacitas. No entiendo cómo tendría que controlarse el ingreso a las Alacitas con la presentación del carnet de vacuna. ¿Usted ha estado alguna vez en las Alacitas? Estoy seguro que todos, por lo menos una vez o hasta dos o hasta tres veces en nuestra vida hemos visitado las Alacitas. Quizás no de manera anual, pero lo hemos hecho alguna vez. Y hemos visto que hay un descontrol, que aunque las autoridades municipales de la Alcaldía de La Paz estén presentes, pero hay un descontrol, porque hay gente por aquí, gente por allá. En pocas palabras, hay concentración masiva de personas. Y uno de los peligros que impulsa la proliferación de los contagios por COVID o en cualquiera de sus modalidades es cabalmente la concentración masiva de personas. No entiendo cómo un carnet de vacuna en ese caso va a tener que contrarrestar aquello. Lo correcto hubiese sido, y lo decimos con el mayor de los respetos, suspender la realización de las Alacitas en la ciudad de La Paz. Esto les digo como ejemplo. Como por ejemplo, también se ha sugerido que el Carnaval de Oruro vaya a suspenderse lamentablemente en esta gestión del 2022. Y como acá en Potosí se ha suspendido la festividad de los chutillos. ¿Por qué? Porque cabalmente, si uno desarrollaría adelante ese tipo de manifestaciones culturales, pero donde la característica es la concentración de personas, se daría cuenta de que es un punto negativo porque ahí comenzarían los contagios. Porque si hay mucha gente que no quiere vacunarse, en La Paz, por ejemplo, hay gente que no quiere vacunarse, hay grupos sociales antivacunas, entonces esa gente que no quiere vacunarse o que no tiene el carnet de vacuna, va a ir a las Alacitas, a la feria de las Alacitas, se la llama, y si va a haber control para el ingreso
Le van a decir, usted no tiene su carnet, entonces van a decir, me están discriminando, nos están pisoteando. Y ahí va a surgir, ahí van a ser un problema. Ese es un menudo problema también, valga la reiteración, que no sé cómo tendrá que solucionar el alcalde municipal de la ciudad de La Paz. La penúltima información para concluir esta entrega de facetas y que tiene relación con el deporte, con el fútbol, pero que también tiene relación con el COVID. Y debo decirles que lamentablemente, y esto es lo que publica la prensa nacional, hay casos positivos en los futbolistas en nuestro país. Dice Página 7 en su página deportiva, los casos positivos en COVID en Wilstermann siguen sumando. Bueno, esta es una información en todo caso que la estamos extractando del periódico Los Tiempos, rectifico, del periódico Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba. Y dice, los casos positivos en COVID en Wilstermann continúan sumando. El fin de semana, el jugador Cristian Machado, de acuerdo a la información, debía unirse a las prácticas del aviador. Sin embargo, se confirmó en las últimas horas que dio positivo a la prueba PCR y fue aislado como corresponde. Con Machado ya son nuevos los casos que se registran en el plantel. 6 fueron detectados en las pruebas PCR realizadas el viernes en el complejo de la Laguna Alalay. Y estos son los 6 jugadores que fueron aislados tras ser confirmados como casos positivos el pasado viernes. Carlos Áñez, Rodrigo Morales, Edson Pérez, Miguel Colque, Moisés Villazuel y José Luis Vargas. En el resto del plantel, hoy tuvo su jornada de entrenamiento en el complejo de la Laguna de Alalay con los jugadores que se sobreentiende no están contagiados con COVID. Y para concluir esta entrega informativa correspondiente a hoy 10 de enero del año 2022, señoras y señores, y agradeciendo de antemano su deferencia por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube y en el Internet, debo decirles que ha habido importante información aquí en la ciudad de Potosí porque se ha desarrollado adelante una controvertida sesión política, en todo caso, del Honorable Consejo Municipal, porque nuevamente el movimiento al socialismo ha tomado el Consejo Municipal y ahora sí se está comentando a nivel local y a nivel nacional sobre todo, que ahora sí realmente se está preveyendo conflictos que podría tener el actual alcalde del municipio de Potosí, como es el señor Johnny Yalihuata. Y para esto vamos a tomar como fuente al periódico El Potosí en su edición digital y de manera breve que dice: el acuerdo entre el movimiento al socialismo de Evo Morales y Alianza Social desde Nejoaquino se reeditó hoy lunes en el Consejo Municipal cuando los concejales de ambas organizaciones políticas votaron en bloque y así tomaron el control del Consejo Municipal, que de esa manera será el factor principal de presión en contra de Johnny Yali, que procede del movimiento cívico considerado adversario del líder cocalero. La revisión de la alianza permitió que la concejal del MAS, Josefina Cruz, sea elegida presidenta del Consejo Municipal, como vicepresidente Mirta Guzmán Canelas de Alianza Social. Y de esa forma también la secretaría fue o recayó más bien en otra militante de Alianza Social como es Reina Menacho. Eso es lo que ha ocurrido a nivel del Consejo Municipal. Y ahora habrá que ver qué es lo que pueda suceder a partir de mañana en cuanto a las acciones, al trabajo que se tenga como ente fiscalizador, como ente legislador, sobre todo el Consejo Municipal, porque hay que tener en cuenta que de acuerdo a la ley, el gobierno principal, el gobierno municipal reside prácticamente en el Consejo Municipal. ¿Y quién es el titular que vaya a ejecutar los planes municipales a favor de la población de Potosí? Es el alcalde municipal. Pero el alcalde es del movimiento cívico popular, el señor Johnny Yali, y ahora el Consejo Municipal es manejado a partir de hoy, reitero, por el movimiento al socialismo. Menuda tarea que tiene nuestro alcalde municipal. Señoras y señores, así hemos llegado a la parte final de esta entrega en el comienzo de semana. Estaremos prácticamente 3 veces a la semana difundiendo para ustedes facetas aquí en nuestro canal de YouTube, porque nos gusta con ustedes comentar sobre todo la información local, la información nacional y sobre todo la información internacional. Hoy no tuvimos información del mundo, pero para las próximas 48 horas vamos a tener también un material para estar comentando aquí en Facetas. Muchas gracias por su deferencia.
volveremos dentro de poco para seguir presentando facetas porque estamos donde otros no están. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Iván Marcel Durán Fernández y también estamos en el Facebook. Muchas gracias y permiso.